¿Qué tal? Me alegra mucho estar contigo a través de este medio. No queremos perder esta semana que tenemos tan especial para poder avanzar nuestros cursos, así que voy a dejarte este video, que es un video que rápidamente va a describir la sesión de hoy en el curso de proyectos comunitarios. Hoy día vamos a hablar de diagnóstico en los proyectos sociales. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Mira, cuando tú te... pero antes vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor. Gracias por ser tan bueno, gracias por tu generosidad. Te suplicamos humildemente nos acompañes, seas con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿cuál es la necesidad de un diagnóstico? Cuando tú te vas al hospital porque te sientes mal, el médico te hace varias preguntas, ¿ok? Te pregunta si tienes fiebre, te hace varios exámenes, examen de sangre, la presión, te mira los oídos, te mira los ojos, te mira la lengua, la garganta, y luego te escucha cómo te sientes. Todo eso se llama diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico es esencial, es como para saber cómo voy a planificar el abordaje de la enfermedad. Necesitamos tener varias herramientas, varios datos. Ese conjunto de datos se llama diagnóstico, ¿ok? Entonces, los síntomas me hacen llegar hacia la planificación. ¿Me dejo entender? Los síntomas me hacen llegar hacia la receta. Entonces, entre los síntomas y la receta hay un diagnóstico. Esa es la importancia de los diagnósticos, porque ahora que voy a una comunidad, llego a una comunidad, a un distrito misionero, y ahí hay, ¿qué cosa? Hay varios elementos que yo tengo que revisar para llegar a la planificación adecuada. Eso se llama diagnóstico. Mira, ¿cuál es la diferencia entre proyecto y proyecto factible? Primero, vamos a la columna de la izquierda. Criterio, finalidad. La finalidad de un proyecto es indagar sobre un problema. Y la finalidad sobre un proyecto factible es proponer una solución a un problema práctico, ¿ok? La diferencia entre proyecto y proyecto factible o proyecto de hecho. El criterio objetivos. Aquí estamos, mira. ¿Sí? Primero voy a usar una lapicera. ¿Ya? Listo. Objetivos. El proyecto definen los objetivos de la investigación, pero en el proyecto factible se definen los objetivos de acción, procesos y actividades. Entonces aquí estamos hablando de un árbol de problemas. Primero, aquí está el árbol de problemas, este de acá, y luego tenemos el árbol de soluciones que debemos plantear. Luego tenemos en el criterio metodología, ¿ok? En el criterio metodología, ahí tenemos que el proyecto emplea técnicas e instrumentos vinculados a la investigación, mientras que el proyecto factible, la metodología se aplica a cada etapa y cada etapa emplea técnicas diferentes, porque ya es obra, ya es cuando ya estamos trabajando en campo con el proyecto. Y luego tenemos el contenido. En el contenido, el proyecto simple plantea el problema, objetivo, justificación, marco teórico, metodología, diseño, análisis, conclusiones y referencias. Ese es el proyecto, ¿sí? Pero el proyecto de obra, el proyecto factible, plantea el problema, objetivo, justificación, marco, diagnóstico, factibilidad, propuesta, recomendaciones y referencias. Ese es el proyecto para trabajarlo. ¿Cómo vamos a elaborar nuestro diagnóstico? Pues de manera muy simple y sencilla. Primero tenemos que crear el equipo de trabajo. ¿Qué significa eso? Crear el equipo de trabajo que va a ayudarnos a la elaboración del plan de trabajo. ¿Ok? Entonces, me voy a una comunidad, busco un equipo que me va a asesorar y me va a ayudar ¿en qué? En el proceso de diagnóstico. Segunda cosa, y aquí viene algo bien interesante, recopilar información. ¿Ok? ¿Qué información? Toda la información oportuna, porque no todo lo de una comunidad lo vas a saber.
Pero sí la información oportuna para ti y para mí, que somos pastores, esa información la traemos cuando visitamos. Tienes que tener un mapa y en ese mapa tú marcas con unos chinches la ubicación de la casa de los hermanos y empiezas a visitar de canto. Así como hemos estado en la campaña de Semana Santa visitando casa, 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 y si no había interesado seguíamos visitando a los hermanos, igual. Se hace una visita en los primeros 15 días, cuando te dan tu distrito misionero, en 15 días tienes que haber visitado a todos los hermanos, solamente llegar y orar con ellos, conocer la casa y marcar con chinches, chinches, chinches en el mapa la casa de los hermanos. Eso sí, tu mapa tiene que ser celosamente cuidado, que no caiga en malas manos. Una vez que tú vas viendo eso, vas marcando también en tu mapa los lugares con mayores carencias. Tienes que fijarte cuántas líneas de transporte entran ahí, si hay moto, si hay buses, si hay estación de camiones, si hay mercado, dónde están las discotecas. Las discotecas también, pastor, claro, porque en las discotecas por lo general se liba licor y a veces venden drogas. Entonces, tienes que tú identificar cómo está tu comunidad. Esa recopilación de información, tú tienes que saber cuáles van a ser tus fuentes de información, ¿ok? Y aquí lo subrayo, fuentes de información. ¿Qué significa eso? Tienes que buscar las entrevistas a los vecinos, entrevistas a los hermanos y entrevistas a los líderes naturales de la opinión pública. No te olvides, líderes naturales de la opinión pública. ¿Y quién es un líder natural de la opinión pública? El jefe de la comandancia, el jefe del hospital, la señorita que es jefa de la posta médica, la señora que vende en el kiosco de la esquina. Tú acércate, mira, hay kioscos que están llenos de señoras y ahí las señoras hablan y los kioscos siempre están ahí atendiendo. Ese kiosco, quien atiende en ese kiosco es una líder o un líder natural de la opinión pública porque sabe de todo. ¿Ok? Ahí tú puedes llegar a informarte. Y luego viene la iniciación del trabajo de campo, que hay que ir, indagar, constatar dónde hay sequías abiertas, cuál es el nivel de pobreza, cuáles son las enfermedades endémicas, cuáles son el calendario de enfermedades. En verano generalmente tenemos infecciones diarreicas o digestivas agudas y en invierno por lo general tenemos enfermedades en verano enfermedades sí, digestivas agudas y en invierno enfermedades respiratorias agudas. ¿Ok? Eso ya yo lo debo saber. ¿Por qué? Porque es parte de. Ahora, tengo que saber cuántas madres solteras hay, tengo que saber si el problema de alcohol y drogas es fuerte en mi zona, en mi área, en mi proyecto, para mi proyecto. Y luego vamos a la descripción y evaluación de informes y la validación del informe de grupo. Todos estos pasos, ¿sí? Todos estos pasos me indican algo, que debo dar un diagnóstico final, ¿ok? Y ese diagnóstico final no es el trabajo final, sino que es solamente un insumo para el proyecto, para saber para dónde debo ir con mi proyecto. Eso es el diagnóstico, no lo olvides, ¿ok? Vamos más adelante. Entonces, aquí hay un ejemplo de un proyecto socio-reproductivo. ¿Ok? Primero, hay 4 fases de un proyecto. La primera fase de todo proyecto es el diagnóstico, no te olvides. Vamos a hacer una semana de oración, perfecto. En tal comunidad, perfecto. Vamos a hablar acerca del estrés, perfecto. Entonces nos vamos y vemos que nuestra comunidad no necesita del estrés porque es una comunidad agraria, son campesinos, en la tarde se sientan a mirar la calle, se distraen de esa forma. No es el estrés. Entonces ahí que hay que enseñar, hay que enseñar sobre el dengue. ¿Por qué? Porque hemos ido, en los primeros 15 días que hemos llegado para ser pastores, hemos ido a hablar con la posta médica, a hablar con el jefe de la comandancia, a hablar con el jefe del hospital. Hemos hablado, hemos conversado cuáles son las necesidades y ahí la semana de salud hablará acerca del dengue, de tapar bien y un día habrá que hacer limpieza a todos los cilindros de agua de la zona, habrá que ayudar a clorificar agua, habrá que a echarle tierra a esos lugares donde hay muchos zancudos, etc.
Diagnóstico. Entonces, lo primero es el diagnóstico. Hay que identificar cuáles son las potencialidades de la zona, las necesidades, los talentos, es decir, quiénes están ahí como socios estratégicos, el policía, la enfermera, el bombero, el maestro de construcción, es decir, todos ellos tienen algo que aportar. Después está el tema de los saberes. ¿Qué siente la población? Hay dos tipos de necesidades de la población, la necesidad real y la necesidad sentida. La necesidad real es la que tú has constatado en tu diagnóstico y la necesidad sentida es lo que ellos consideran. Por ejemplo, una necesidad real es que ellos necesitan un puesto de serenazgo en la zona. Una necesidad sentida es que quieren financiación para una procesión para que baje la delincuencia. Entonces, ¿qué hacer? La necesidad sentida y la necesidad real. Ahí nosotros tenemos que utilizar la capacidad de negociación para que la gente pueda atender su necesidad real. Si la necesidad sentida está de acuerdo a la necesidad real, es mucho más fácil trabajar el proyecto. Y luego tenemos el empleo de las tecnologías para trabajar todo esto, trabaja el tema del diagnóstico. Luego de esto tenemos la formulación del proyecto. Primero es el diagnóstico, luego la formulación del proyecto. Y ahí tenemos la determinación para la formulación del proyecto. Tenemos un mercado que nos va a recibir el proyecto, el fruto del proyecto. Hay recursos, tenemos técnicos, tenemos personal que administre, tenemos personal jurídico, tenemos factor económico, tenemos factor financiero que financia el proyecto, etc. Luego tenemos la fase de ejecución del proyecto, que es la materialización del proyecto. Y la última fase es la fase de evaluación y seguimiento. Hay tres tipos de evaluación: evaluación de comienzo, evaluación de proceso y evaluación de resultados. La evaluación de comienzo es cuando evaluamos el diagnóstico. La evaluación de proceso es cuando vamos tomando las listas, vamos viendo que la gente venga, vamos viendo cómo se desempeñan los talleres, vamos viendo si trabajan en su casa lo que van aprendiendo. Evaluación de proceso, y la evaluación de resultados es ver los frutos del proyecto. Entonces, aquí tenemos otro método que se llama diagnóstico participativo, ¿ok? Diagnóstico participativo. El diagnóstico participativo que tenemos acá tiene que ver con conformación de un equipo. Primero, se selecciona la comunidad. Bueno, nosotros casi no seleccionamos. ¿Por qué? Porque tenemos un distrito misionero. Segundo, conformamos un equipo investigador o promotor. Y en este equipo ya sabes quiénes deben estar. Tienes que visitar al jefe de la policía, al jefe del hospital. Tienes que serte conocido para que sean tus aliados estratégicos. Luego de eso, tenemos que definir las estrategias técnicas y herramientas para el abordaje comunitario, si es costa, sierra o selva. Luego abordamos la comunidad. Vamos a mirar, vamos a conocer, a reflexionar. Luego planificamos las estrategias para el diagnóstico. Acto seguido, fase número 5, ¿ok? En la fase número 5 identificamos el problema. Y aquí hacemos el árbol de problemas, ¿ok? ¿A qué grupo etario vamos a trabajar? O sea, a personas de qué edad vamos, con las personas de qué edad vamos a trabajar, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, con quienes vamos a trabajar. Entonces, esto se llama identificación del problema. Estamos trabajando para identificar el problema. ¿Con qué grupo etario vamos a trabajar? ¿Con niños, con adolescentes, con adultos, con ancianos, madre soltera, niños de la calle? Podemos identificar. Luego tenemos que ver la jerarquización de problemas. ¿Cuáles son los problemas más necesarios para la comunidad? Aquí vemos las necesidades sentidas y las necesidades reales. Hacemos el árbol de problemas, que ya hemos aprendido a hacer. Luego el árbol de objetivos o también árbol de soluciones y vemos la alternativa de solución. ¿Ok? Y ahí acaba nuestro diagnóstico. ¿Ok? El diagnóstico. Muy bien, aquí de nuevo vamos viendo
cuáles son las partes del diagnóstico, y el diagnóstico pues es muy interesante. El diagnóstico tiene que ver con la situación actual, ¿sí? Y consiste en analizar el análisis de los involucrados y el análisis de problemas. Es lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿ok? Luego tenemos aquí la definición, que es el análisis de objetivos y análisis de alternativas. Y luego tenemos el resumen ejecutivo, que es el marco lógico, que es lo que vamos a nosotros ir aprendiendo en este curso. ¿Ok? Esto es un video breve introductorio, pero te ruego que por favor avances con tu diagnóstico, que avances con tu proyecto. Tu proyecto ya lo tienes avanzado. Por favor, afine el diagnóstico. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Qué observaste? ¿Quiénes te pasaron la voz? ¿Qué dice la literatura? Etcétera. ¿Ok? El diagnóstico, no te olvides.